Estimados aprendices, con este tutorial continuamos dando la explicación de los temas de la unidad 2, nivel 3. Vamos a explicar cómo expresamos probabilidades usando el auxiliar del futuro will. El auxiliar will, como ya lo vimos en la explicación de la semana pasada, lo podemos usar para hablar de cosas que probablemente sucederán en el futuro y le agregamos el adverbio probably, probablemente. ¿Cómo funciona? El sujeto, quien hace la acción, seguido por el will, el auxiliar del futuro, y luego viene la palabra probably, probablemente, y continuamos con el verbo y el resto de la oración. I will probably go to the party next Saturday. Yo probablemente iré a la fiesta el próximo sábado. It will probably be rainy tomorrow. Probablemente será un día lluvioso mañana. She will probably win the race. Ella probablemente ganará la carrera. We will probably buy a new house next year. Probablemente compraremos una casa nueva el próximo año. Ahora vamos a explicar el pasado simple. El pasado simple lo usamos cuando quiero expresar ideas o acciones que sucedieron y terminaron en el tiempo pasado. En el pasado existen dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos verbos que escribirse en pasado deben de terminar en ed. Simplemente hago la terminación ed. Y los verbos irregulares, como este, cambian totalmente la escritura en forma pasado. No existe ninguna regla para decir cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Se deben de mirar en el diccionario y aprendérnoslo, porque no siguen ninguna regla. Entonces, cuando yo quiero decir una oración afirmativa en pasado, simplemente el verbo lo escribo en forma pasada, dependiendo si es regular o irregular, como ya dije. You called Debbie. Call, el verbo llamar, es regular, así que en pasado termina en ed. Usted llamó a Debbie. You called Debbie. Para hacer una pregunta en tiempo pasado, debo de usar el auxiliar did. Este es el auxiliar del pasado. Se usa en preguntas y en oraciones negativas. Al escribir una pregunta debo de colocar primero el auxiliar did, luego el sujeto, quien hace la acción, luego el verbo ya vuelve a su forma normal, ya no se escribe en pasado porque ese auxiliar está acá, y el resto de la oración, de la pregunta. Did you call Debbie? ¿Llamaste a Debbie? You didn't call Debbie. En esta oración es negativa. Al negar también debo de usar el auxiliar did más la palabra not, y el verbo no se escribe en forma pasada. Entonces, you didn't call Debbie. Tú no llamaste a Debbie. Acá tenemos algunos otros ejemplos. I saw a movie yesterday. Yo miré una película ayer. Saw es la forma pasada del verbo mirar, este que está acá. Sí, como es irregular, cambia. Acá vemos la oración ahora negativa. Como vemos, el verbo ya no se escribe de forma irregular, sino de forma normal, más el auxiliar didn't. I didn't see a play yesterday. No vi una obra de teatro ayer. Last year I traveled to Japan. Travel es un verbo regular, así que termina en ed. I traveled to Japan. Last year I didn't travel to Korea. I didn't travel porque travel ya no se escribe en pasado, está acá el auxiliar negativo. Preguntas. Do you have dinner last night? ¿Cenaste anoche? Verbo no se escribe en pasado. She washed her car. Esto ya se escribe en pasado porque estoy afirmando. Ella lavó su carro. He didn't wash his car. Él no lavó su carro. Entonces acá wash ya no se coloca con ed porque está el auxiliar negativo pasado. Esas son expresiones de pasado. Yesterday, last year, last night. Ayer, el año pasado, anoche. Otro uso que tiene el tiempo pasado es que se usa si vamos a decir una lista de acciones que sucedieron en el pasado. Los verbos siempre deben de escribirse en tiempo pasado. Ejemplo, I finished work, walked to the beach and found a nice place to swim.
Yo terminé el trabajo, caminé a la playa y encontré un lugar agradable para nadar. Entonces, si ve, todos los verbos se escriben en pasado. Finished, walked, found. He arrived from the airport at 8, checked into the hotel at 9, and met the others at 10. Todas las acciones, la lista de acciones que hizo el sujeto van en pasado. Did you add flour for the milk and then add the eggs? Pregunta. Entonces ya los verbos acá ya no se van a escribir en pasado porque está el auxiliar did. Como ya dije, en las preguntas o en la negación, desde que esté el auxiliar, el verbo no cambia. Otro uso que le damos al tiempo pasado es cuando hablamos de hábitos o describimos cosas que solíamos hacer en el pasado. Es como lo mismo used to, solía, que solían hacerse. I studied French when I was a child. Yo estudiaba francés cuando era un niño. He played the violin. Él tocaba el violín. He didn't play the piano. Él no tocaba el piano. Preguntas. Did you play a musical instrument when you were a kid? Tocabas, si ven, vuelvo y digo, con el did, el verbo ya no se escribe en pasado. ¿Tocabas algún instrumento musical cuando eras un chico? She worked at the movie theater after school. Ella trabajaba en el cine después de la escuela. They never went to school. They always skipped class. Ellos nunca fueron a la escuela, siempre saltaban las clases. Just went, pasado. Ahora vamos a hablar del presente perfecto. Algunas veces tendemos a confundir el presente perfecto con el pasado simple, pero hay una diferencia, y es que nosotros usamos el presente perfecto para referirnos a una acción que sucedió en un tiempo, pero el tiempo no es específico, no se especifica. Entonces, hay algunas expresiones que no se usan con el presente perfecto, como son yesterday, ayer, hace un año, la semana pasada, cuando era un niño, when I live in Japan, cuando hablo de cosas en pasado pero en un tiempo específico. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. ¿Cómo se forma? Se forma de la siguiente manera. Se debe de usar como auxiliares el verbo has o have. Has cuando hablo de las terceras personas, o sea, she, he, it, de él o ella. Have para todos los otros sujetos, I, you, we and they. Más el verbo se debe de escribir en la forma pasado participio. La forma pasado participio de los verbos lo pueden encontrar en los diccionarios, ahí aparece. Entonces se forma de esta manera. You have seen that movie many times. Tú has visto esa película muchas veces. Have porque estoy hablando del sujeto you. Acá el verbo, esto no significa tener, sino que es un auxiliar. Usted ha visto, seen es el pasado participio del verbo mirar, sí. Ahora en pregunta debo de colocar primero el auxiliar, ya sea have o has, luego el sujeto de quién estoy hablando, el verbo en pasado participio y el resto de la oración. Have you seen that movie many times? ¿Has visto esa película muchas veces? Y para negar, simplemente agrego la palabra not al auxiliar del presente perfecto, que es have o has, como acá es you, entonces you have not seen that movie many times. Tú no has visto esa película muchas veces. Algunos otros ejemplos. I have seen the movie 20 times. He visto la película 20 veces. I think I have met him once before. Creo que ya me había visto con él una vez antes. There have been many earthquakes in California. Han habido muchos terremotos en California. People have traveled to the moon. People have not traveled to Mars. Los verbos que son regulares en la forma pasado participio siguen escribiéndose normal con la terminación ed. No cambia. Acá encontramos algunos ejemplos para distinguir el presente perfecto del pasado simple. Recuerden que hay expresiones que no se usan con el tiempo pasado. Entonces, ejemplo, is used when the time period hasn't finished.
cuando el periodo del tiempo no ha terminado. I have seen 3 movies this week. Yo he visto 3 películas esta semana. La semana no ha terminado, no especifica, no da un tiempo específico. I saw 3 movies last week. Entonces last week, la semana pasada, nos da un tiempo específico y por eso ya sería pasado. Acá pueden encontrar algunos otros ejemplos. La forma del presente perfecto continuo es para mostrar algo que empezó en el pasado y aún continúa hasta ahora, por minutos más, semanas o días. Entonces, recently I have been feeling really tired. Recientemente me he estado sintiendo muy cansado. Entonces vuelve y se forma con el have o el has auxiliar más been, que es el pasado participio del verbo ser o estar, y el verbo siguiente debe de terminar en ing. You have been waiting here for 2 hours. Has estado esperando aquí por 2 horas. En la pregunta simplemente vuelvo y coloco el auxiliar have primero y el resto sigue igual. Recuerden que el verbo después de be debe de terminar en ing para que sea continuo. Has estado esperando aquí por 2 horas y la negamos. ¿Cómo se niega? Le agrego el not al auxiliar have. Tú no has estado esperando aquí por 2 horas. Espero que este video tutorial les haya servido y puedan seguir revisando todos los ejemplos que se muestran en presente perfecto continuo. Muchísimas gracias.